Wow, ¿quién no se puede poner nervioso acerca de la resurrección de Cristo Jesús? Somos vencedores, hermanos. Y si usted no puede percibir eso y eso no le enchina la piel, ¿verdad? Yo no sé, pero si usted es cristiano y usted es hijo de Dios, usted va a saber y percibir lo que se está tratando aquí. No hay amor tan grande como el de nuestro Señor. No hay amor tan grande. Entrando a la lectura, nuevamente para entrarnos al mensaje, hermanos. La palabra del Señor dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, dice muy de mañana. Ahora, por eso razón, no es por esto, pero por una razón, queremos siempre reunirnos una vez al año de mañana, como lo hicimos hoy. La palabra del Señor dice que vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y dice la palabra del Señor y algunas otras mujeres con ellas. La sorpresa en el 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, confundidas, admiradas, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Esas son las palabras del tema del mensaje de hoy. No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, primera parte, en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, segunda parte. Y dice, y resucite al tercer día, tercera parte. Son tres eventos o tres situaciones que, hermanos, se presentan en este versículo número 7. Yo diría que es el evangelio completo. Es aquí donde se presenta el evangelio completo en este versículo número 7. Entregado, crucificado y resucitado. Ese es el evangelio. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, hoy en día hay gente, hermano, que busca a Jesús en lugares equivocados. A manera de introducción, debemos de entender que Jesús ya no está muerto y que ya no está en la tumba está vacía. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, pero la triste historia repetitiva, y valga la redundancia, se repite continuamente a través de todo el año y a través de generaciones. Tradiciones bien remarcadas y calcadas en las vidas de personas que dejan un legado simplemente de tradición. ¿Por qué, pastor, simplemente de tradición? ¿Por qué? Porque solamente una vez al año resucitan a Cristo. La palabra del Señor dice que Él ha resucitado y que ya no ha muerto otra vez. Él está vivo porque ya resucitó. Cuando se presenta a Cristo, hermano, durante una vez al año resucitado, pero durante los otros meses del año, martirizado, sufrido, demacrado, débil, sin efecto, como que si la gente tiene que tener misericordia y lástima de él. Y es todo lo opuesto. Nosotros somos los miserables, con todo respeto,
Y por eso Él tiene y muestra su misericordia para con nosotros. Porque vivimos en miseria espiritual. Y el tiempo, hermano, que la gente presenta a un Cristo demacrado, débil, flaco, hermano, están dando una imagen de que Cristo no fue victorioso, de que Cristo no fue vencedor, de que Cristo no tuvo triunfo sobre la tumba ni la muerte. Pero para nosotros Él está vivo. Amén. Él ya no está en la tumba, y poder proclamar como estos varones lo hicieron, hermano, significa, estos varones con vestiduras blancas, está diciendo que el cielo proclamó la resurrección de Cristo Jesús. Amén. El cielo proclamó la resurrección de Cristo Jesús, la derrota del diablo, la derrota de la muerte, y los ángeles le dijeron a estas mujeres: no está aquí, no está aquí, pues ha resucitado. El Señor ya no está en la tumba. Y vemos nosotros aquí, hermano, realmente remarcable el mensaje en el versículo número 7 de 24 de Lucas. Ese es el mensaje de salvación. Un mensaje muy claro. Un evangelio sin resurrección no es evangelio. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, cargando la cruz, siendo golpeado, siendo humillado, tenido por burla a los demás, siendo objeto de juego, golpeado al punto de que su rostro estaba tan desfigurado, a cuestas, cargando esa cruz pesada donde iba a ser crucificado por sus pecados y por los míos. La palabra del Señor dice que su rostro fue desfigurado. En el libro de Isaías 52:14, la palabra del Señor dice: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sí, obviamente que Jesús, hermano, fue, hermano, objeto de burla por aquellos ignorantes, por aquellos que le odiaban, por aquellos que tenían celos y creaban contiendas en contra de aquel que predicaba las buenas nuevas, de aquel que predicaba la verdad, de aquel que predicaba salvación. Sí, claramente la palabra del Señor dice que su rostro fue desfigurado de tal manera. Fue molido, dice la palabra del Señor. Isaías 53:5-7, la palabra del Señor dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la palabra de Dios: y por su llaga fuimos nosotros curados. El 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oiga bien, hermano, lo que dice la palabra de Dios: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero eso no es el todo del evangelio. Claramente cargó una cruz, lo golpearon, hermano, físicamente, le desfiguraron el rostro, hermano. Y dice la palabra del Señor que esa llaga que fue ocasionada por el peso, por cargar esa cruz, hermano, para poder llegar al Calvario, al monte Calvario, al monte de la calavera, al Gólgota, también como se le conoce, por causa suya y por causa mía y por causa de toda la humanidad. Pero no es todo el evangelio completo. Aún falta todavía. Ese no es el evangelio. Todavía las escrituras dicen que fue bajado de la cruz, que murió en ella, hermano, y puesto en una tumba, hermano, ahí Cristo. Pero aún todavía no es el evangelio completo. Algo todavía falta. Esas no son las buenas nuevas. Qué bueno que Cristo murió. Qué bueno que Cristo cargó la cruz. Qué bueno que Cristo pagó por mis pecados y por los suyos. Pero después de haber bajado de la cruz, fue puesto en la tumba, hermano, pero aún falta algo todavía para que el evangelio sea completo, para que el complemento venga, hermano, a establecerse de una vez y podamos nosotros, hermano, proclamar victoria. Al tercer día, dice la palabra del Señor, el Señor resucitó. Cristo resucitó. La palabra del Señor dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Hay que ir a ver a Jesús. Y por eso decía al inicio, hermano, del mensaje, en la introducción,
que gente busca a un Jesús todavía muerto. Para nosotros, como hijos de Dios, Cristo ya ha resucitado y Él ha vencido la muerte una vez para siempre. Cristo ya no está en la tumba. Y por eso cada cristiano debe proclamar victoria continua, constante, hermano, y consciente de que ahora somos hijos de Dios y adoramos y servimos a un Dios vivo. Amén. No un Dios muerto, un Dios vivo. La doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental. Oiga bien esto. Es una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. La doctrina, hermano, esencial al cristianismo. Pablo nos dice también en 1 Corintios 1 al 12. Vamos a la palabra de Dios, por favor. 1 Corintios 1, del 1 al 12. Vamos a leer primeramente 1, 2. De aquí dice la palabra de Dios. Use su Biblia, por favor. Se lo recomendaría. 1 Corintios 15, 1 y 2 primero. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también dice perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, oiga bien, si retenéis significa mantenerse en la fe, continuar creyendo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, ¿qué, hermanos? Sois salvos. Oh, ¿significa, pastor, de que si yo ya no creo en esa palabra ya dejo de ser salvo? Pablo dice, si no creísteis en qué, en vano. Solamente fue un creer ficticio. Solamente fue un creer por cualquier razón. Puede ser emocional, momentáneo, por necesidad, por angustia, por 911, por SOS, por help, por lo que quiera usted ponerle. Pero dice la palabra de Dios de que debe ser retenido. El evangelio tiene que ser, hermano, retenida la palabra, las buenas nuevas que se nos predicaron a nosotros. Si no, dice Pablo, creíste en vano. Pablo conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Pablo conecta esta verdad de la enseñanza con la salvación. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es de esencial para la salvación. El evangelio es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Si no creemos ambas cosas, entonces no hay genuina conversión. No hay salvación, hermanos. Porque no es solamente depositar la fe en un Cristo muerto. La palabra del Señor es bien clara y bien específica cuando nos enseña, porque primeramente, dice la palabra del Señor el 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, dice, y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Ese es un evangelio completo. Que Cristo padeció, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero también que Cristo, ¿qué? Resucitó. Ese es un evangelio completo. Pero vivimos en un mundo de confusión. La gente solamente quiere mirar a un Cristo crucificado, un Cristo dolido, un Cristo sufrido, un Cristo débil, un Cristo desnutrido, y tenerle lástima a ese Cristo que murió en la cruz por todos, hermano, durante todo el año. Y solamente una vez al año resucitarlo. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, para la iglesia de Cristo, todos los días son de victoria, todos los días son, hermanos, de proclamar la salvación eterna y las buenas nuevas que el Señor nos ha dejado a nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, Él no está aquí, le dijeron aquellos varones. Tan fundamental es que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del evangelio desde sus inicios. Hechos 2, por favor, vaya conmigo a la palabra de Dios. Hechos 2. Vaya conmigo a la palabra 29 a 32. Hechos 2. Todos los días,
Debe haber una satisfacción, una garantía, una seguridad en el corazón del creyente, en el corazón de los hijos de Dios, y poder decir con toda confianza, hermano, a la gente: no está aquí, sino que ha resucitado. Él ya no está muerto, Él está vivo y ahora vive en mi corazón. Amén. Hechos 2, 29 al 32. La palabra del Señor dice así, Hechos 2, 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿qué pasó? Dice, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí Pedro está diciendo en este discurso a la casa de Israel, al pueblo de Israel, diciendo: nosotros fuimos testigos. Nosotros tenemos las pruebas palpantes, pruebas reales. No es un engaño, no es una fábula, no es solamente cualquier teoría que alguien levantó. Es una verdad. La palabra del Señor nos dice que esos hombres eran testigos, y Pedro está diciendo: de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y dice la palabra del Señor aquí, entonces, hermano, que Pedro está diciendo: somos testigos. Es un evangelio completo. En el primer sermón de la iglesia primitiva, en Pentecostés, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del evangelio. Tanto así que Pablo, hermano, en Romanos nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Si no creemos en la resurrección de Cristo, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener dominio sobre la, hermano, segunda muerte? ¿Cómo podemos proclamar victoria? Vamos a ir a Romanos 19, ya lo conocemos todos. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? Que Dios le levantó de los, refiriéndose a qué, hermanos, a la resurrección de Cristo. Así debemos todos nosotros considerar la resurrección o la doctrina de la resurrección como una parte esencial del evangelio y de la predicación. Decía que habían testigos oculares y visuales. Ahora bien, como sabemos que Jesús resucitó realmente, yo no estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Yo no estaba ahí. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la historia bíblica. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todos lo pudieron ver y permaneció con ellos por algún tiempo. Le podían traer personas donde él estaba y ellos comprobar por sí mismos la resurrección de Lázaro. ¿Quiénes entonces pueden probar que Jesús resucitó? Yo no conocí a Pedro. Yo no conocía a estas mujeres. Yo no escuché a esos varones. ¿Por qué el pastor está hablando de esta manera? Porque, hermano, esta doctrina está siendo tan olvidada y tan dejada, hermano, a un lado, de que ya no se predica victoria, y por eso los cristianos viven en derrota continuamente. Porque no entendemos que ya, hermano, en Cristo somos más que vencedores. Porque Él venció la muerte, la tumba está vacía y la muerte no tiene dominio más sobre Él ni sobre nosotros también, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden comprobarlo? Solamente los testigos. ¿Qué es un testigo? Aquellos que estuvieron presentes en el momento del dicho evento. Aquellos que estuvieron presentes en el momento de dicha, hermano, situación. Solamente ellos son capaces de ser testigos de los que tienen conocimiento personal de los hechos. Los testigos visuales de la resurrección. Si alguien le pregunta a Pablo: ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó? Y él contestara: yo lo sé porque lo escuché decir de Pedro. Pero ¿de dónde Pedro lo sacó?
¿Quién le dijo a Pedro eso? Oh, es que él lo escuchó de Juan. ¿Y Juan de dónde lo escuchó? Oh, es que lo escuchó de Andrés. Pero eso no es lo que dice Pablo en Corintios. Eso no es lo que dice el apóstol. La palabra del Señor dice muy claro. Vamos al 15, por favor, de Corintios. Conmigo otra vez la palabra de Dios. Use su Biblia, se lo recomiendo, se lo pido, por favor. Encarecidamente. 15, 13 al 14 de primera a los Corintios. 15, 13 y 14. La palabra de Dios dice así. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga bien, hermanos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra ¿qué? Predicación. Es vana vuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿De qué sirve? Seguimos otra vez en el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Estoy hablando 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Hablando de testigos visuales y oculares. Y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aquí Pablo está hablando a los hermanos en Corinto. Y al último de todos, como a un abortivo, dice que me apareció a mí. Pablo dice, yo tuve la experiencia de escuchar a Cristo. Yo tuve la experiencia de comprobar de que Cristo había resucitado. Y el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo, yo fui testigo. Lo que está diciendo aquí es, Jesús resucitó de los muertos, Jesús vive. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara entre los muertos? Varias, muchas importancias. Si Jesús resucitó entre los muertos, nos dice Pablo, el evangelio entonces tiene validez, el evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó, el evangelio es falso. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que oímos, de lo que se nos dice. Si no es de la palabra de Dios, no es un evangelio correcto, hermano. No es un evangelio, hermano, claro. No es un evangelio específico y no puede salvar a nadie. Romanos 4:24. Romanos 4:24. Vaya conmigo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. Vamos a hasta el 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, Romanos 4:24 y 25, ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Vaya la palabra de Dios. No se canse, por favor. Vaya a la palabra de Dios. Quiero dar todos los versículos posibles en esta mañana. Hebreos 7:25. La palabra del Señor dice así. Por lo cual puede, el 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, oiga bien, perpetuamente, eternamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la palabra del Señor aquí, él intercede por nosotros, él intercede para nosotros. Su resurrección entonces nos garantiza nuestra resurrección futura entre los muertos. La resurrección de Cristo, hermano, no es solamente para justificación, de acuerdo a Romanos 4:24 y 25, pero también es para, hermano, garantía para nuestra resurrección, para el futuro, hermano, cuando nosotros partamos de esta tierra.
Pero la muerte primera, hermano, y después la muerte segunda no tiene dominio sobre nosotros. Juan 11:25. La palabra del Señor que dice que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Es la base de nuestra glorificación. Nos glorificamos en estas palabras. ¿Por qué nos glorificamos, pastor? Porque, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Y ahora ser salvos, hermano, no solamente salvos, hermano, eternamente, para una vida eterna, hermano, con Cristo, pero también, hermanos, salvos del poder de la segunda muerte. No tiene dominio más sobre nosotros. Nos glorificamos en eso. Es la base también de nuestra santificación. La resurrección de Cristo es base de nuestra santificación. Romanos 6:4. Romanos 6:4. La palabra de Dios dice así. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Romanos 6:4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, ya lo tiene. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Ya el hombre viejo quedó, hermano, sepultado. Hoy tenemos que resucitar con Cristo, hermano, a una vida nueva, a un hombre nuevo, a ser nuevas personas, diferentes, distintas a lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos el poder, hermano, que Él nos ha dado y nos ha otorgado, porque Él venció la muerte por nosotros. Entonces tenemos que ser santos. ¿Qué significa santo, pastor? Apartados, separados. No es la palabra como comúnmente la gente conoce, que ya hasta alitas se le miran, anda con la mano aquí con la ruedita arriba. No, no es andar todo el día así, o creerse más superior que otros, solo porque atiende o va a una iglesia, o porque se pone una Biblia bajo el brazo, o se pone una camisa, una corbata. Eso no es santidad. Santidad es definirse, vivir totalmente apartado, determinado de lo que a Él no le agrada, del pecado, de lo que a Él le desagrada. Y si a alguien que se llame cristiano se siente cómodo con el pecado, cuidado con eso. Dios no se siente cómodo con el pecado. Usted está en problemas serios. Es la base de nuestra santificación. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, dice la palabra de Dios, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo es parte del, hermano, del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. Oiga bien esto. Jesús fue exaltado antes, hermano, antes de haber sido humillado. Él primeramente lo humillaron, lo abofetearon, lo hicieron de menos. Y lo humillaron de tal manera. Ahora, Él es exaltado. Quiero que vaya al pasaje de inicio en Lucas, por favor. Quiero que vaya al pasaje de inicio. Mire qué interesante es esto. Aquí el Señor, hermano, Lucas 24. No se me pierda, por favor. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Mire qué dice la palabra de Dios aquí. El versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Habían puesto guardia sobre esa tumba, porque pensaron de que los discípulos, sus seguidores de aquel caudillo, de aquel hermano hostigador de aquel tiempo, podían llegar y quitar la piedra y robar el cuerpo de Jesús. Pero la guardia había sido puesta allí 24/7 para vigilar la tumba, para que nadie fuese y se robase el cuerpo. Qué imposible hubiera sido de que Jesús, hermano, hubiera movido la piedra. Sus manos, sus pies habían sido traspasados por clavos inmensos en la cruz. Había sido envuelto en lienzos. Jesús no podía levantarse, hermano, de ninguna manera si no hubiera sido el Hijo de Dios. Si no hubiera sido por el poder de Dios. Pero después de haber sido humillado y maltratado a tal punto,
La palabra del Señor dice que la piedra había sido removida del sepulcro. ¿Quién había hecho tal cosa? ¿Cómo nos podemos imaginar tal evento magno? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se quedaron admiradas, dice la palabra del Señor, perplejas, diciendo: ¿qué pasó aquí? ¿Qué hay? ¿Qué ha sucedido? La palabra del Señor dice: he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y aquí es el momento donde, hermano, el Señor Jesús es exaltado desde la gloria, desde el cielo. Y como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí, sino que ha resucitado. Y lo que me encanta es lo que viene a continuación. Y le dice: acordaos de lo que os habló cuando estabais en Galilea. Y si usted vive derrotado todo el tiempo, vive desganado, vive totalmente usted, hermano, deprimido, hermano, es porque usted se le ha olvidado de que usted es hijo de Dios. Y que usted, hermano, glorifica, hermano, y sirve a Cristo resucitado. No podemos olvidarnos, hermano, este magno evento que sucedió en este momento, hermano. Y aquellas mujeres corriendo salieron a avisar y dar las buenas noticias a aquellos 11, diciendo: el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, ya no está muerto, el Señor está vivo. Pero los discípulos dijeron: están zafadas, están locas. Dice: eran María Magdalena y Juana, el 10, y María madre de Jacobo, y las demás con ella dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían que este es, hermano, la actitud de la gente que no conoce de Cristo. Pero también es la actitud del cristiano mediocre, del cristiano a medias. No tiene sentido, no significa nada la resurrección de Cristo para ellos. Es un magno evento que ocurrió, dándonos a entender que el cielo glorificaba a Cristo Jesús. Dándonos, hermano, a conocer de que el Señor había vencido la muerte. Dándonos a entender de que si Él había vencido la muerte y usted y yo hemos depositado nuestra fe en Él, entonces también nosotros hemos vencido la muerte y somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pero a ellos les parecía locura, diciendo: este cristiano tan emocionado, ay, estos cristianos tan locos, ay, ya se le va a pasar. Y sí, a muchos se les pasa. Muchos se les pasa. Pero el cristiano que está consciente de que Él ya no está en la tumba, de que ha resucitado, es un cristiano que vive constantemente glorificando el nombre del Señor. Porque sabe muy bien y reconoce muy bien que Cristo es, hermano, victorioso sobre la muerte. Pero a ellos les parecía locura y no las creían. Ahora viene aquel discípulo atrevido y atroz llamado Pedro, impulsivo, y esto no fue la excepción. Se levantó, dice la palabra de Dios, Pedro corrió al sepulcro. Déjeme comprobarlo por mí mismo. Déjeme comprobarlo por mí mismo. Esa es la actitud de Pedro. Y me gustaría que usted tomara esta actitud esta mañana y dijera: quiero probarlo por mi cuenta. I want to see it. Prove it. Just prove it. Tú puedes probarlo. Cuando te determines buscar al Señor y tener un encuentro personal con el Señor, no te vas a encontrar con un Cristo muerto. Te vas a encontrar con un Cristo resucitado, porque Él ya no está en la tumba. Él está vivo. Pero el problema es que buscamos a Cristo en lugares equivocados. En lugares, hermano, que no está. En lugares donde no, hermano, va a frecuentar. Cristo, hermano, está en aquella relación íntima que nosotros tenemos con Él.
Cuando seriamente venimos de rodillas, humillados, necesitados, hermano, bajando nuestra, hermano, activez, bajando nuestro orgullo, venimos delante de Él y le decimos: Señor, ayúdame, Señor, a entender de que tú has resucitado y eres vencedor de la muerte. Dame victoria, quiero ser victorioso, quiero vivir en victoria y quiero proclamar victoria también, porque tengo un Cristo vivo. Y Pedro se determinó, se levantó, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Mire qué interesante. Y se fue a casa triste, agüitado. Yo no entiendo cómo cristianos viven agüitados toda la vida. I don't understand. Créame, hermano, no lo puedo creer. I don't get it. Yo no puedo creer por qué tanto cristiano agüitado. Si tenemos nosotros en la Escritura la prueba fundamental de que Cristo, hermano, no está en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está ahí, sino que ha resucitado. Pero dijo: quiero ver por mi cuenta. Ok, eres invitado a ver por tu cuenta. Salió corriendo y fue al sepulcro. Y cuando miró dentro, los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había que sucedido. Dijo Pedro: es verdad, es verdad, es verdad, estas mujeres tenían razón. Las tildamos de locas, las tildamos de chifladas, las tildamos de emocionalistas, pero es verdad, Cristo no está en la tumba, ha resucitado, ya no está ahí. El Señor ha resucitado tal como lo decía el cielo, lo declararon los ángeles, hermano, por orden del Padre, exaltando al Hijo de Dios resucitado de la tumba. Ya no está aquí, ha resucitado. Y aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas. Y dice que habían acontecido. No, ¿se acuerdan? Sí, lo crucificaron. Sí, fue sepultado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mire que dice al final del versículo: ¿y por qué estáis tristes? Why? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Y esa es la triste historia de muchos cristianos. La de gracia, repartiendo de gracias por todos lados, fiesta de lástima. ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eres el único. Esto ha sido un anuncio grande, hace una gran noticiona. Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 3 días. Aunque también, aquí le agregan y dicen: pero por ahí hay algunas mujeres que nos han asombrado de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué, hermanos? Para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿Qué significa todos los profetas? Desde Génesis hasta Lucas. Todo esto se ha hablado de mí. Todo eso se ha platicado de mí.
Conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. La palabra del Señor dice: insensatos, tardos de corazón para creer, tardos, lentos. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y aquí empieza a dar el mensaje del Antiguo Testamento, de la ley, hermano, desde Moisés. Qué importante es para nosotros, como hijos de Dios, proclamar victoria constante, hermanos. La resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado, así también lo es con nosotros. La palabra del Señor dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe primero ser un servidor. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, la humildad es parte de la vida del creyente constantemente y continuamente. Es necesario cultivar en la vida de cada uno de nosotros la gracia de la humildad. Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos, hermanos, ya ciudadanos de esa tierra terrenal. Esto va a quedar aquí. Esto se va a acabar aquí. Ni aun este edificio no vamos a poder llevar nada, ni un tornillo, hermano, de aquí. Ni un clavo de aquí, ni una silla de aquí. El Señor fue a preparar morada, lugar para que podamos vivir eternamente. Hermano, entonces nuestro corazón debe de estar dirigido allá, pensando todo allá, anhelando estar en la gloria con Él. Alegrémonos pues, así como Cristo resucitó al final de los tiempos, seremos resucitados en un cuerpo glorioso. Porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta, dice la palabra de Dios. Y al sonido de esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, yo no sé usted, pero cuando yo hablo de estos temas, me pongo pensativo y digo: Señor, tengo que ajustarme cada día, tengo que renovarme cada día, porque yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¿Qué es usted? Si el Señor me dio victoria, el Señor ha sido exaltado y me da las indicaciones y los pasos fundamentales para yo poder ser victorioso, tal como Él, ¿por qué me voy a quedar? Pastores, que somos malos, somos pecadores, sí. Por eso es importante confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de nuestras maldades. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Yo no sé usted, pero yo puedo decir con toda franqueza y con toda libertad: Cristo ha resucitado. El Señor ha vencido la tumba. Ya no está Él en la tumba, pues ha resucitado. Yo le pregunto a usted: ¿sabía usted que un día moriremos? ¿Partiremos de esta tierra? No sabemos cuándo, ni dónde, ni por qué, pero no somos eternos, somos humanos. No tenemos la garantía, ni tenemos tampoco la oferta de permanecer eternamente en esta tierra. La palabra del Señor dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos moriremos, por cualquier razón, por enfermedad, por vejez, por un accidente. No estamos deseando que nadie muera, pero esa es, hermano, la condición del hombre. Dios lo estableció de tal manera. Y la pregunta que le voy a hacer, con todo respeto, que usted se merece, es referente a eso. Si usted muriera hoy, ¿usted estaría seguro de que al morir y al partir de esta tierra iría a la gloria con Dios? Usted puede decir: pastor, yo no estoy seguro si yo muero hoy, iría a la gloria con Dios. Pero si usted lo pudiera saber con seguridad, ¿haría usted lo que el Señor le pidiera que hiciera para entrar a la gloria? No para ser un religioso, no para ser miembro de una iglesia, no, para que usted tenga la entrada a la gloria y usted pueda ser salvo. Primeramente tiene que saber que nadie es bueno, nadie somos buenos. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. La gente dice: mire, yo no le hago tanto mal a la gente, yo me porto bien, trato la manera de hacer las cosas bien. La palabra del Señor dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos parte con Dios, no tenemos derecho de ir con Dios, porque somos pecadores. Hay una pared que se llama pecado,
que nos separa de Dios. Todos somos pecadores. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios lo dice. En Romanos 5:12, la palabra del Señor dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, separación. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Pero eso no termina ahí. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que hay una paga para el pecador por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Hablando de muerte física y muerte espiritual también. Hay un lugar de tormento llamado el infierno. Hay un lugar de castigo donde nadie quiere ir allá. Al menos yo no quiero ir allá. La palabra del Señor dice que seremos un día juzgados por Dios. Seremos un día juzgados delante del Señor. En Apocalipsis 20:11, la palabra del Señor dice que el juicio de Dios se lleva a cabo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, cada uno según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Una muerte eterna. Una muerte para siempre, perpetua, en el lago de fuego llamado infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie quiere ir allá, pero ese es el castigo para el pecador. Pero esas son malas noticias. El evangelio es las buenas noticias. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que significa de que Él murió por nosotros. Romanos 5:8, la palabra del Señor dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya pagó por usted. Él ya pagó por mí. Él murió en la cruz. Fue bajado de la cruz. Fue puesto en la tumba. Y resucitó de la tumba. Eso es victoria. Eso es garantía. Pero necesitamos poner nuestra fe en Él. Y reconocer que somos pecadores. Y reconocer que no podemos ir al cielo por nuestras buenas obras. Romanos 10:9 dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La invitación es para usted. Mañana quizás puede ser demasiado tarde y nos encontremos en una situación bien difícil, en que no podamos hablar, en que no podamos movernos. Dios no lo quiera. No le deseamos eso a nadie. Pero ¿quién nos garantiza que vamos a estar con vida mañana? ¿Quién nos garantiza que vamos a abrir nuestros ojos mañana? Y por eso la invitación es hoy. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué no recibe a Cristo hoy? ¿Por qué no le dice a Cristo: Señor, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo, yo sé que usted murió en la cruz por mí, usted pagó mis pecados en la cruz, perdóneme, abro mi corazón y le recibo como Salvador de mi vida? Haga esta oración. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo entrar a la gloria por mi cuenta ni mis buenas obras. Señor, reconozco que merezco ser castigado en el infierno por mi pecado. Pero también sé que usted murió por mí en la cruz. Gracias por haber pagado mis pecados, Señor, allá. Ahora, Señor, yo le pido perdón. Abro mi corazón
y yo le recibo como Salvador personal. Entra en mi corazón, Señor. Anote mi nombre en el libro de la vida. Sálveme. Pongo y deposito mi fe totalmente en usted, Señor. Dice, pastor, yo hice esta oración de fe y acabo de recibir a Cristo, o me acabo de reconciliar con Cristo. Levante su mano, quiero orar por usted. Nadie está mirando. Nadie está mirando. Ese es un asunto entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Y si usted está en sintonía a través de este programa, por las redes sociales, y usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, envíenos una nota. Envíenos, por favor, cómo le podemos ayudar en su nueva vida en Cristo. Queremos ser de bendición a usted. Meditemos, hermanos. Todos los días deben de ser victoria para nosotros. No podemos estar tristes. No hay razón por estar tristes ni deprimidos. El desánimo es enemigo de la victoria y de los logros. Y en esta mañana hemos proclamado victoria en el nombre de Jesús. Sigamos adelante. El Señor viene pronto. El Señor quiere encontrarnos haciendo así. Padre, gracias por todas sus bendiciones. Gracias por sus cuidados. Pero sobre todo, Señor, gracias por la muestra de victoria y de poder que usted mostró delante de la muerte, delante del infierno, y el diablo está derrotado porque usted resucitó. Los ángeles dijeron, no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Y cuando le recibimos, Padre, como Salvador de nosotros personalmente, usted, Señor, ha resucitado y vive en nuestros corazones. Que podamos asimilar, Señor, esa vida constante todos los días. Gracias, Padre amado. Bendiga a nuestros visitantes en esta hermosa mañana, y que el mensaje no se quede en el olvido, sino que caiga, Señor, en tierra y en corazones fértiles, frágiles, sensibles. Gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Qué bendición, hermanos.